Vas a tener que Sí. empezar a leer más porque así no te vas a quedar sin aire. Sí, sí, Hola, buenas tardes. el del Ángel Hola. también Hola, lo buenas. recibí. Hola. Hola. Maite, ¿no te había llegado el correo? Ya. Noemí, lo del libro de lectura todavía no se manda, lo mandan desde la UTP, ¿ya? Ya. La pauta. Ya, vamos a trabajar. Matías Velázquez se me perdió. Ahí está. Ahí está. Oh. Ya, ¿qué vimos en la clase anterior? ¿Se acuerdan? Martina, ¿te acuerdas lo que vimos en la clase anterior? No, se me borró todo. Ah, a ver, Francisca, cuéntale a la Martina qué fue lo que vimos en la clase pasada. Francisca, también se te olvidó. ¿Qué te pasó? ¿Ah? Es que he tenido varias tareas. Oh, tienen que ir haciéndolas al tiro, al tiro, al tiro, apenas se las dan para que no se les vayan juntando. ¿Ya? Ya, la clase, la última que vimos, algo de un panecillo. Ah, el video, o sea, el cortometraje creo que sí. Claro, trabajamos Bao. con el bao. Ah, no, pero la tengo clase pésima memoria, tía. Dime, Noemí, La clase pasada no fue el poema. El poema. no te escucho, Noemí. Que la clase pasada vimos un poema, el poema de la persona que iba a dejar libre a la otra. Ah, de la Storni. ¿Lo terminamos? Vamos. ¿Sí? Y Sí, lo terminamos. Hoy día vamos a comenzar una nueva unidad, así que coloquen en el cuaderno unidad número 3 y la fecha estamos a 7 de julio. Ya. Claudia, ¿se ve el Power? súper. Muy Ya. bien. Entonces, hoy día comenzamos con la unidad número 3, que se llama Relatos de Misterio. Ángel, ¿qué crees que vamos a ver en esta unidad? ¿Con qué lo relaciona Relatos de Misterio? Con asesinatos, con misterios. Ya. Vamos a ver la novela policial, la novela negra y vamos a ver también textos que tienen que ver con cosas extrañas que suceden de repente. ¿Ya? Así que ese es el tema de la unidad. Unidad número 3, relatos de misterio. Y el objetivo de hoy día sería comentar un cuento de misterio identificando sus elementos principales. Relacionados estos elementos, sí, con el género de la novela policial. Así que con eso vamos a trabajar. Y si se fijan, acá en la lámina tenemos a los principales investigadores de las novelas clásicas. ¿Ya? Tenemos a Poirot, Dupin, Sherlock Holmes. Así que vamos a empezar a trabajar. Ya. La RAE, que es un diccionario inmenso donde hay un grupo de señores de esos así bien estirados, que ellos tienen todos los significados de palabras. Ellos dicen que misterio lo asocian con algo muy lejano, muy arcano, como algo secreto, recóndito, que está escondido, ¿ya? Que no se puede explicar o comprender.
Por lo tanto, nosotros nos vamos a quedar con que misterio es algo por resolver. ¿Ya? Ese es lo que nosotros nos vamos a quedar. ¿Ya? Entonces, estos relatos, ¿qué es lo que hacen? En cada uno de nosotros estimula la curiosidad, ¿ya? De tratar de saber qué es lo que va a pasar, qué va a suceder. ¿Mm? Entonces, de eso, por eso es de misterio, tratamos de investigar qué es lo que pasa. ¿Ya? Y este género en la literatura está enfocado principalmente a la investigación de un crimen, ¿ya? Donde el suspenso y la sorpresa van cobrando importancia porque queremos saber qué pasa. Y muchas veces cuando nosotros leemos este tipo de cuentos, a veces antes nos damos cuenta quién es el asesino, o cuando ustedes ven en la televisión seriales de investigadores, van viendo si lo que ustedes saben o ya descubrieron es lo que realmente va a pasar. Hay un filósofo búlgaro, de apellido Torodov, que él plantea que este género policial cuenta dos historias. Una, la historia del delito, o sea, lo que sucedió, y el otra es otra historia que es la investigación. O sea, él dice que aparte de saber quién fue el asesino, también nos vamos fijando en las pistas que van siguiendo, en los datos que nos van entregando. ¿Ya? ¿Cuáles son las características que tienen los relatos de misterio? Primero, nos vamos a encontrar con que tienen suspenso y sorpresa. ¿Ya? Estos sucesos ocurren generalmente en espacios interiores. No le llegó la invitación. ¿Ya? En cuartos cerrados, lugares abandonados. Espérate, si estoy en clase, pues. Deja en silencio tu micrófono, por favor. Ya tenemos ahí. Después, los personajes que aquí aparecen son, pueden aparecer los detectives, ya, aparecen policías, y en estos relatos los policías no son los que descubren los asesinatos ni nada, sino que son los investigadores. Aparecen asesinos, criminales, investigadores. Siempre en este tipo de relatos hay un enigma, algo que resolver. ¿Y cómo se resuelve? Mediante pistas. ¿Ya? Y el desenlace de esta historia siempre se resuelve el caso. No queda así en suspenso. ¿Ya? Entonces, las características del relato de misterio, ¿cuáles serían, Ángel? Ya. Que es de suspenso, como así como que te sorprende, que hay detectives, policías, ladrones, asesinos, psicópatas y Ya. ¿Dónde suceden estos acontecimientos? en lugares cerrados, apartados o aislados de la civilización. Claro, muchas veces nos encontramos en bosques, ¿ya? Y se resuelven enigmas a través de pistas. Y aquí nos aparece un señor que es muy importante porque con él se da inicio a la novela policial, ¿ya? Este señor, sabemos que nació en Estados Unidos, fue escritor, fue poeta, crítico, periodista,
¿ya? Y era muy importante porque él hacía relatos cortos. En esa época, estos escritores publicaban sus cuentos en diarios, ¿ya? En los diarios. Entonces colocaban una parte, la gente esperaba hasta la otra semana para leer la segunda parte. Entonces, por eso fue muy conocido. Antes existía mucho la novela gótica, la que habla de vampiros, todo lo de terror, pero él hizo un cambio y lo llevó hacia la parte policial. Y la primera novela o el primer cuento de él fue Los crímenes de la calle Moore. Y ahora vamos a saber un poquito más de este personaje. Y lo vamos a buscar, lo dejé por aquí. Aquí. Lo perdí. Ya, ¿es este? Sí, es un cuento, pero yo se los quiero que veamos, conocer un poquito más de Edgar Allan Poe. Yo no sé si se ve, chiquillo, o no. No, aún no. ¿No? ¿Todavía no? No. Profe, ¿se ve usted? Espérate un poquito, lo voy a parar ahí y voy con... Ya. Vamos a compartir pantalla. ¿Ahí sí? Ahí Ya. sí, ahí sí. Sí, ahí se ve. Ahora vamos a conocer un poquito quién es este señor Edgar Allan Poe y nos van a contar un poquito de su cuento. Los crímenes de la calle Morgue de Edgar Allan Poe se publicó por primera vez en 1841 en la revista Graham's Magazine. Este relato es considerado como el iniciador de un nuevo género literario, el de la novela de detectives. Edgar Allan Poe no tuvo una vida fácil, quedó huérfano siendo muy joven y su vida estuvo marcada por deudas de juego, alcohol, opio y por graves dificultades económicas, propiciadas sobre todo por su empeño en vivir de la literatura en una época en la que no se pagaban los derechos de autor. Se casó con su prima hermana Virginia cuando ésta tenía 13 años y él 27. Pero a pesar de todo este periplo vital, hubo una época de su vida de cierta tranquilidad. Consiguió un trabajo estable como crítico literario y es precisamente en este momento cuando él publica Los crímenes de la calle Morgue. Como recordaréis, la historia comienza con el asesinato de dos mujeres, madre e hija, que aparecen muertas dentro de su apartamento de París. Estamos ante el primer ejemplo del misterio de la habitación cerrada con llave, un recurso narrativo que se utilizará posteriormente hasta la saciedad. Las mujeres aparecen brutalmente asesinadas, la madre con el cuello seccionado, la hija metida dentro del tiro de la chimenea. Ante la incompetencia de la policía parisina, es el caballero Auguste Dupin el que finalmente resuelve el caso y lo hace utilizando únicamente su capacidad de observación y su capacidad de análisis. Antes de este relato, ¿no existían los crímenes en la literatura? Por supuesto que sí, encontramos crímenes en la Biblia, encontramos crímenes en Edipo Rey, en Hamlet, pero a partir de ahora el crimen se convierte en el eje vertebrador de la historia, en la parte primordial de la historia. ¿Y por qué surgen precisamente en este momento este tipo de novelas? Pues básicamente vienen de la mano de la Revolución Industrial. La Revolución Industrial trae consigo un optimismo hacia los avances científicos, hacia la creencia de que el ser humano con su inteligencia puede dar solución a cualquier problema que se le plantee. Por otra parte, la Revolución Industrial hace que aparezca una nueva clase social como es la burguesía. La burguesía estaba ganando muchísimo dinero gracias a la explotación de los obreros y de las materias primas en aquellas enormes fábricas. Tiene que proteger esos beneficios. ¿Y cómo lo hace? Pues primero con la transmisión de una moral férrea que hace que los individuos se dividan entre delincuentes y personas de moralidad intachable. En este momento es cuando surgen las primeras publicaciones sobre crímenes reales, que lo que hacen es un poco difundir el miedo de la población hacia el criminal. Por otra parte, aparece la policía profesional. Poe introduce una serie de elementos innovadores dentro de la historia. Por una parte, hay un misterio, que es resolver el asesinato. Por otra parte, esta resolución que pasa por saber quién lo hizo y cómo lo hizo se retarda lo máximo posible en la historia.
el detective se convierte en el nuevo héroe moderno, es quien se enfrenta al criminal y lo hace no utilizando la fuerza física, sino utilizando su inteligencia. Aquí es donde aparecen el detective brillante pero excéntrico, que luego veremos en Poirot o veremos en Sherlock Holmes. También aparece el policía incompetente y aparece la narración en primera persona por parte de alguien cercano al detective. Sin embargo, la felicidad de Poe no le va a durar demasiado, porque un año después de la publicación de Los crímenes de la calle Morgue, su esposa Virginia enferma de tuberculosis. Esto le desestabiliza y vuelve otra vez al alcohol y al opio. Aún así, él sigue escribiendo y publica más novelas detectivescas. Al año siguiente publica El misterio de Marie Roget, que también cuenta con Dupin para resolver el crimen. Posteriormente publica El escarabajo de oro y, por último, La carta robada. En 1847 su esposa muere y 2 años después y 8 de haber publicado Los crímenes de la calle Morgue, Edgar Allan Poe aparece por las calles de Baltimore con ropas que no son suyas, desorientado, delirando. Es trasladado al hospital, pero finalmente muere un 7 de octubre. Murió solo y murió a los 40 años. Todavía hoy en día no se saben exactamente cuáles fueron las causas de su muerte. Los crímenes de la calle Morgue es un cuento de género detectivesco que data de 1841. Fue escrito por un borracho cobarde llamado Edgar Allan Poe. En él se relata un misterioso crimen acontecido en París. Toda la acción comienza una noche lúgubre en la que el narrador, de quien no se menciona el nombre, por tanto llamaremos ¡no sé quién!, va recorriendo la calle con su allegado, Auguste Dupin, un sujeto bastante astuto y con suficiente tiempo libre como para andar resolviendo casos. Ambos van caminando y de la nada aparece ante sus ojos la escena de un crimen bastante extraño. La señora L'Espanaye y su hija han sido brutalmente asesinadas en su apartamento. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! La cosa se pone rasposa cuando las autoridades no encuentran al responsable ni saben explicar la forma en la que se llevó a cabo semejante acto, ya que el cadáver de una de las víctimas fue encontrado en la chimenea. La chota comienza a interrogar a los presentes, que explican todo lo acontecido. ¡Flotó sobre mí y voló un auto con su rayo láser! Quise ocultarme, pero me levantó con sus poderes mentales y me sacudió. ¡Es cierto! ¡Lo vi con mis 18 ojos! Después de una larga y profunda indagación, y como es de esperarse, meten al más inocente de todos los involucrados, pensando que este realizó el asesinato producto del hurto. ¡Ratero! Como Auguste Dupin puede averiguar hasta lo que desayunaste en la mañana, se lanza en búsqueda del verdadero responsable y entra a la escena del crimen, descubriendo que el autor de semejante atrocidad entró por la ventana y escapó por la misma. Aunado a esto, se revela una serie de rastros que el culpable dejó antes de partir. Debido a que las pistas que encuentran son cabellos no humanos, huellas no humanas y actos acometidos por habilidades no humanas, astutamente Dupin descubre que el responsable, pues, no es un humano. Pero, para no spoilarte al responsable, lo único que se puede decir es que el culpable es... ¡el mono! Este fue traído por una embarcación y se le escapó a su dueño con una navaja de rasurar, entrando cautelosa y azarosamente al departamento de la señora L'Espanaye y matándola a ella y a su hija al instante. Después de tenderlo una trampa maldita al dueño del animal para encontrarlo, van con las autoridades a explicar todo para así probar la inocencia de aquel a quien inculparon injustamente y metieron Y con esto termina el relato, con un caso más resuelto por nuestro amigo Auguste Dupin. Por lo bueno de la historia y por ser el primer relato detectivesco del que se tiene registro a los crímenes de la calle Morgue, le pongo 4 estrellas. Ya, a ver, ¿qué aprendimos sobre Edgar Allan Poe? Hola, Milla. A ver, Ángel, ¿qué aprendiste de Edgar Allan Poe? Ya, que él creó un nuevo género Ya, muy bien. en ese tiempo, que nació en Estados Unidos, que él trata de como atraer al lector, así como un, no sé cómo decirlo, pero usted me entiende, ¿no? Sí.
Ya, eso. Ya, y Connie Valenzuela, que la encuentro por ahí desaparecida. ¿Qué aprendió usted sobre este señor? Que se casó a los 27 años, si no me equivoco. ¿Ya? Que, como dijo el Ángel, creó un nuevo género. Que era borracho y que había quedado huérfano desde muy chico, así que tenía como una estabilidad emocional media débil, por así decirlo. ¿Ya? Y eso. Ya. Tomás Villegas, ¿de qué trata la historia de los crímenes de la calle Morgue? Tomás Villegas. De acuérdense, Villegas entonces no está en clases. Ya, voy anotando. Martina Jerez, ¿de qué trata la historia de el cuento Los crímenes de la calle Morgue? Entendí más o menos, sí. Pero hija, yo le mandé el material a su correo la semana pasada, el domingo. No lo vi. El domingo les No lo mandé el revisé. material. Está en el correo. Maite. Que se casó, creo, con la prima, algo así. Y ella Ya. tenía 13 años. Y él comenzó con todo lo que era misterioso, de terror, o suspenso. En esos tiempos. Ya. Matías Velázquez, ¿tú leíste de qué trataba los crímenes de la calle Morgue? A ver, no lo leí porque pensaba que le íbamos a leer acá, pero sí entendí lo que vimos en el video. Ya. ¿De qué trataba? Era sobre que un detective iba caminando por una calle y se encuentra con el crimen de la mamá con la hija. Y es como que trataban de investigar y supuestamente encontró un culpable, pero al final no terminó siendo él, porque la muerte era como inhumana, no pudo haber sido hecha por un humano. Entonces al final descubrieron que había sido el gorila de alguien y se le escapó con una navaja y le hizo una trampa como a la señora y las mató a las dos. Ya. Claro, en esta historia aparece el asesinato de la madre y la hija. Y encontraron un culpable porque ellas antes habían ido, ellas no tenían relación con nadie como que vivían muy solas, ¿ya? No compartían con las demás personas. Pero hacía como 2 o 3 días antes, ellas habían ido a retirar un dinero al banco. Entonces tenían dinero. ¿Y quién sabía que tenían dinero? El empleado del banco. Entonces por eso encontraron un culpable. ¿Y dónde estaba el problema? Que no aparecía que la puerta la hubiesen abierto, estaba cerrada. ¿Ya? Y los vecinos dieron aviso porque escucharon muchos gritos. Entonces ahí fue la policía y nos explicaban cómo podrían haberla asesinado si estaba todo cerrado. No encontraban cómo. Y ahí aparece este señor que en algunos lo dicen que se llama Dipá, otros Dupó, Dupont, que dan distintos nombres de acuerdo a la pronunciación, que si está en francés van a decir Dupont, y va con un amigo y se encuentra con esto, y pide autorización para entrar y investigar. Y él se da cuenta de lo que sucede, que el asesino entró por la ventana, ¿ya? Y buscando las pistas, como dice su compañero, encontró cabellos que no correspondían a las personas, que no eran humanos. Y las huellas también no correspondían. Entonces, viene y coloca un aviso en el diario donde dice que encontró un orangután y lo quiere devolver al dueño. Hizo como una trampa y ahí apareció el dueño. Y el dueño le contó que lo había traído de un lugar y se había arrancado
por los malos tratos que le daba el dueño, este se arrancó. Y se arrancó con una navaja. Cometió el crimen. Y a la vez, el dueño lo siguió. Y él vio lo que pasó, pero se arrancó. Y él quería que le entregara el animalito. Por eso se supo bien cómo había sido este asesinato. Entonces, vamos a seguir. Ya, tenemos entonces, eso lo vimos. Ya vimos de qué se trataba. Esto que aparece escrito es lo que yo les envié. Ya. Entonces, ¿cómo está organizado el relato policial? Primero nos encontramos con un enigma. Ese enigma puede ser un asesinato, un robo, un secuestro, un espionaje. Y acá nos aparecen los personajes. Tenemos víctimas, sospechosos, testigos, investigadores. Los sospechosos pueden ser culpables o inocentes. El investigador puede ser un detective, un policía u otro que aparece. Pero donde las características que tiene este investigador, que es muy inteligente, es intuitivo, es valiente, es como que busca los más mínimos detalles. Y en la investigación, si se fijan, mira, aquí tenemos cuatro elementos. En la investigación, ¿qué es lo que hace el investigador? Sigue pistas, que a veces son verdaderas como pueden ser falsas. Busca las coartadas, o sea, las excusas que tengan los sospechosos. Y le da solución. ¿De qué forma? Viendo quién lo hizo, cómo y por qué, y con la captura del culpable. Que a veces sí lo logran, a veces no lo logran, pero sí resuelve el caso. ¿Ya? De acuerdo a esto y a las características, este cuento de los crímenes de la calle Morgue ¿cumple con las características del relato policial? Veamos, ¿qué dice Tomás Villegas? ¿Cumple o no cumple con los...? Ya, veamos. ¿Tiene un enigma? Ya, ¿cuál sería el enigma? Javiera Quiroz, ¿cuál sería el enigma que tratan de resolver? La Javi Quiroz se me desapareció. Connie Valenzuela. Sí, ¿qué pasa? ¿Cuál es el enigma que tratan de resolver? El asesinato. El asesinato, ¿ya? Ahora, ¿qué otra característica tenemos? Espacio, ¿dónde transcurre? Acuérdate que dijimos que aparecía en lugares cerrados, aparecía en lugares muy alejados, ¿ya? ¿Cuál es el espacio de esto? La casa de las dos personas. De las dos personas. Y espacio físico, ¿dónde transcurre? Ese es el espacio físico. Chiquillo, ¿esto en qué ciudad pasó? A ver, Francisca. En Londres, bien, Francisca. ¿Ya? En Londres, en las calles de Londres. ¿Y quiénes eran estas señoras? Veamos los personajes. ¿Quiénes eran estas señoras? A ver, Noemí, ¿quiénes eran estas señoras que fueron asesinadas? ¿Quiénes fueron? Veamos los personajes. Eran dos personas que no salían mucho, que no tenían tanto contacto así con la gente y que por eso les extrañó a los investigadores que fueran asesinados. Claro, eran madre e hija. Tenemos dos personajes. ¿Qué otro personaje aparece, Daniela?
¿cómo se llama él? El que la atendió en el banco, que el que se supone que era el culpable. Ya, el empleado, ya. ¿Quién más aparece? Ese Mike. Dime. Ya, a ver, Francisca. Obviamente el detective. El detective, pues, obvio, obvio, obvio. ¿Ya? ¿Y quién más? ¿El mono? El mono. Ya, el mono, ¿quién más? El orangután, ¿quién más? Ayudante del detective, el mono, la madre, el hija y los sospechosos. Ya, pues y el dueño también del animal, pues tenemos el dueño del animal, ¿ya? Y aparece también un amigo del investigador que es el que cuenta. En este tipo de relatos, el que cuenta la historia es como alguien que lo acompaña como un amigo. En el caso de Sherlock Holmes es el doctor, ¿ya? Siempre el que cuenta la historia es un personaje que está dentro de esto, ¿ya? Ahora, ya, entonces tenemos que hay un enigma, tenemos los personajes, aparece un investigador, tenemos un espacio cerrado, ¿ya? Se descubrió, se siguieron pistas, ¿ya? ¿Resolvió o no resolvió el caso? Sí lo resolvió. Sí. Entonces podemos decir que la historia cumple con todos los elementos de una novela policial. ¿Mm? ¿Qué otras historias así policiales recuerdan ustedes? ¿Mm? ¿Algún Creo otro que cuento? era un libro que usted nos mandó a leer en el colegio, si no me equivoco. ¿Cuál? El asesinato de octubre, no sé cuánto. Era algo de octubre, si no me equivoco. Ah, leyeron ese de, claro, de Octubre, un crimen. Ese mismo. Claro, leyeron los 13 casos misteriosos que también aparecían ahí, resolver enigmas. ¿Es una película de eso? Claro. A ver, ¿cuál otro? Asesinato en el Canadian Express. Ese es el mejor libro. Ah, qué bueno, ese, Me apareció encanta. ese. ¿Cuál otro? ¿Se acuerdan ustedes? Yo no me acuerdo si fue con que leímos o escuchamos el año pasado Corazón delator. ¿Fue con ustedes o no? Sí. Fue con sí. Ahí fue tenemos con el uno. Ahí tenemos uno. ¿Se acuerdan que ya ha Corazón quedado? delator. De Ahí hecho, a la hay otra Francisca historia. le tocó hablar sobre Allan Poe. Sí, ven. Y este personaje es muy importante dentro de esto. Aparte, él tiene varios poemas también. Está El Cuervo, que vamos a ver si alcanzamos a verlo en esta unidad también. Que hay muchas películas basadas en esa historia. Ya, a ver, ustedes van a tener una tarea. Pero esa tarea tiene que ver con lo siguiente. Van a buscar, a ver si lo anoté acá, pero se las voy a mandar. Van a buscar, hay una canción que habla sobre esta historia, que es de Iron Man, ¿ya? Está en inglés, pero ustedes lo que van a buscar es la traducción de esa canción. Como le gusta a Matías buscar tanto, le gustan las canciones en otro idioma, yo creo que va a tener, el primero que va a tener la traducción. Y esta historia, en la canción se cuenta, pero desde el punto de vista como que el asesino está arrancando, ¿ya? Lo toman desde otro punto de vista. Entonces está basado, hay una palabra que se llama intertextualidad, o sea, uno toma de una historia algo y arma otra. Es como, Entonces tenemos que traducirla. claro, se basa en algo, ¿ya? Y arma otra historia.
Indesa del corazón delator, también hay canciones que las han tomado. ¿Ya? Entonces Entonces van a tenemos que buscar esa canción y traducirla. no, está la traducción. A mí lo que me interesa es que ustedes, como ya saben el argumento de los cuentos de la calle Moore, ver qué relación tiene con la letra de la canción. ¿Ya? Ah, ya. O sea, que lo comentemos en la próxima clase. Yo les voy a ¿Cómo se llama mandar la canción? el nombre. No, yo se los mando por cuando les mande ahora el Power, les mando la canción también. ¿Ya? Porque se Ya. llama, o sea, igual está en inglés nada más, Los crímenes de la calle Moore. Entonces, ver cuál es la diferencia, en qué se basaron, qué tomaron. Es como que si leyéramos el cuento de la Caperucita Roja, el cuento está contado ahora, pero por el lobo. Ya está, desde otro punto de vista está tomado. ¿Ya? A ver, Francisca, ¿y qué aprendiste tú de la novela policial? Que siempre en las novelas policíacas, así como asesinatos, misterios, tienen que haber personajes, así como lo que pasó. ¿Ya? Me gustó. Si pueden, chiquillos, traten de, cuando yo les mando los, a ver, ¿cómo se llaman estas? Los mapas conceptuales, eso queda muy clarito para explicar y aprender más, o sea, más, a ver, la palabra sería sintetizado el contenido, ¿ya? Ahí es como más fácil fijarnos. Entonces nos decía Francisca que aparecían personajes, y en esos personajes está el famoso detective, el investigador. Ahora, si nosotros vemos CSI, aparecen que están resolviendo, pero con mucho mayor tecnología. Antes lo hacían, solamente aparecía con la lupa, buscando huellas. Entonces van apareciendo otros elementos. Igual que Sherlock Holmes, que fue creado hace ya cuántos años atrás, y en ese personaje, con esas características se basaron para crear el Dr. House, que tiene nada que ver, pues se imaginan, está relacionado con la policía, el otro era policial y este otro es un médico, que también es analítico. Este personaje vive en la calle y en el número que vivía Sherlock Holmes. Aparece Sherlock Holmes tenía que ver con el opio, aparece tomando unas pastillas, o sea, están muy relacionadas, está tomado desde ahí el personaje. Entonces también investiga, pero investiga él a través de las enfermedades, o sea, es otro tipo de trabajo que han. Daniela. Profesora, una pregunta, ¿ese libro todavía existe, el de la calle Morgue? Sí, pues ya está en películas, chiquillos. Sí, eso mismo, yo la vi una vez en una película, yo leí el texto, pero no me recuerdo haber visto la película. Claro, no, si la pueden ver la película, aprovechen de verla porque es entretenida. Es súper buena. Sí. Hoy nos queda un minuto, chiquillos. ¿Dudas? ¿No? Ya. Profe, entonces, para este mes ¿hay algún libro? Sí, pues tienen que leer la historia de Julián.